Muy bienvenidos a todos y todas a este nuevo capítulo del ciclo Conversaciones Constitucionales La República Democrática, que ha organizado el Mostrador con el apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a nombre del decano y mío propio como director del Mostrador. Les doy la bienvenida. Nos acompañan como columnistas hoy día, tenemos el lujo de tener a Marisol Peña, profesora de la Universidad Católica, que está por entrar a este webinar Zoom, el profesor Enrique Navarro, de la Universidad de Chile, todos expertos constitucionalistas, así que me salto esa parte. Miriam Enríquez, que es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, y Francisco Soto, que también es constitucionalista de la Universidad de Chile. Con este panel de lujo, les reitero mi bienvenida y partamos. Bueno, como ya había anunciado, me va a ayudar en la conducción Nancy Yáñez, que es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y directora de la Unidad de Derechos Humanos. Gracias, Nancy, por apoyarme. Bien. A ti, Federico, encantada. ¿Qué le parece que partas, Miriam Enríquez, que partas tú con tus primeros 8 minutos? El tema es el sistema de administración de justicia en Chile, en general, es decir, abarca Tribunal Constitucional, Poder Judicial y Ministerio Público. Usa tus 8 minutos como mejor te parezca. El tema es vasto, es enorme, por lo mismo ve tú si te interesa más profundizar en lo del Tribunal Constitucional, o del Poder Judicial, o el Ministerio Público, o un poquito de los tres. Bienvenida Miriam Enríquez. Muchas gracias, Federico, por la presentación y por la invitación. Especialmente quiero agradecer a El Mostrador y también a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile por esta instancia y por esta invitación a tratar un tema tan relevante y tan importante. En efecto, tal como se señalaba recién, el tema es amplísimo y me gustaría concentrarme en un punto porque entiendo que luego podemos discutir de otros aspectos. Particularmente, si nosotros hacemos una suerte de diagnóstico, hay grandes propuestas o relevantes propuestas en torno a modificar la jurisdicción constitucional. Probablemente en ese contexto de cambio a la jurisdicción constitucional se van a proponer o se van a barajar los distintos modelos de justicia constitucional que conocemos y probablemente por los cuales Chile ha transitado. Pero en el supuesto que se mantuviera el Tribunal Constitucional como el órgano de la jurisdicción constitucional y en el evento que las reformas probables sean relativas al control previo, y en el evento de que probablemente la acción de inaplicabilidad persista en la Constitución, yo creo que probablemente la atención se va a concentrar en perfeccionar la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Este es un diagnóstico que creo que podemos revisar en el transcurso de la discusión, pero en la ponencia o la presentación que pretendo realizar supone todo lo anterior, que persiste una justicia constitucional concentrada en el Tribunal Constitucional, que probablemente se limitan las atribuciones del control previo y que persiste la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, pero necesariamente con relevantes reformas. Y en ese sentido quisiera concentrarme, para abordar así dos de los órganos que hoy nos convocan, cuál es la relación, en algunos casos compleja, en algunos casos difícil, entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria. Por lo tanto, mi punto de partida va a ser justamente aquel. Dicho lo anterior, quisiera identificar cuál es el espacio de mayor cercanía y por eso mismo quizá también de mayor roce entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria. Y creo que ese ámbito de mayor cercanía y entonces eventual conflicto se produce en el ámbito de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, más particularmente a propósito de la sentencia estimatoria de inaplicabilidad. Esto porque la decisión del Tribunal Constitucional, que declara la inaplicabilidad de un precepto legal que es aplicable en una gestión pendiente, supone un mandato para el juez de no aplicar el precepto legal en esa causa que está conociendo, mientras que el juez mantiene la atribución de resolver ese mismo asunto. Entonces, ahí quisiera yo identificar la complejidad.
el ámbito de la complejidad. La tensión, me refiero particularmente a la tensión, se ha producido en distintos ámbitos que yo creo que podrían reconocerse con mayor nitidez. Uno tiene que ver con los preceptos legales que han sido derogados por una norma constitucional posterior, o a juicio de algunos por el hecho de que la Constitución, cuando cambia, ya por reforma, ya por nueva Constitución, lo que implica es una inconstitucionalidad sobrevenida. Ahí hay probablemente una disputa de atribuciones entre el Tribunal Constitucional para declarar inaplicable o inconstitucional un precepto legal dictado con anterioridad a la Constitución, o eventualmente la derogación tácita, competencia que disputan los tribunales de justicia. Ese es un tema que a mí me parece sumamente relevante, interesante, pero que no me voy a detener porque el tiempo es breve, pero lo dejo enunciado. El segundo punto es el desconocimiento que en algunos casos se ha generado, o eventualmente el incumplimiento directo por parte de los jueces de la instancia respecto de las sentencias estimatorias de inaplicabilidad, como segunda cuestión. Y lo tercero, que es un asunto que se estaba justamente tratando el año pasado, en el mes de octubre, antes del estallido social, y cuando digo antes fue justamente por esos días, que se le denominó el choque de trenes, que es una nomenclatura foránea, donde se planteó la posibilidad, y que yo creo que hay que discutir y eventualmente despejar, que las sentencias del Tribunal Constitucional pudieran ser revisadas por los tribunales de justicia por la vía de la acción de protección. Entonces, ¿cuál es el itinerario? Es revisar esos ámbitos que son conflictivos, el primero no, los dos siguientes sí, y generar ciertas propuestas o más que propuestas, ideas en torno a la posibilidad de salvar esas cuestiones, salvar esos problemas. Lo primero es que nosotros muy bien sabemos cuáles son los efectos de la sentencia estimatoria de inaplicabilidad, pero de modo muy general produce efectos particulares, produce efectos retroactivos. En definitiva, el juez del fondo no debe aplicar el precepto legal impugnado, siendo esa decisión del Tribunal Constitucional irrecurrible por mandato del artículo actualmente 94 de la Constitución. Pero han habido casos en que los jueces han desconocido la sentencia estimatoria de inaplicabilidad, sencillamente omitiendo el razonamiento de la sentencia del Tribunal Constitucional y basándose para no aplicar la norma en otros argumentos. Por ejemplo, señalando que la norma está derogada o que la norma no es aplicable para resolver el asunto. Esa es una cuestión. En otros casos, el juez directamente no ha cumplido la sentencia del Tribunal Constitucional, mencionándola, diciendo, por ejemplo, que los efectos de la sentencia no son retroactivos, sino que son pro futuro. Ese es otro ámbito del problema. Este asunto que acabo de mencionar no tiene una solución actualmente. Muy por el contrario, la Constitución no señala cuál es la oportunidad en que la sentencia estimatoria de inaplicabilidad produce sus efectos. Solo sabemos que es retroactivo, pero no hay una referencia con precisión al momento en que se producen esos efectos. Tampoco se señala si produce cosa juzgada, ni formal ni material, y tampoco la Constitución actualmente se refiere a su carácter obligatorio y a quién está destinada la decisión. Y en este caso se descansa para el cumplimiento de parte de los tribunales de justicia en las disposiciones de los artículos 6 y 7 de la Constitución. Sin embargo, podría haber un eventual no acatamiento de la decisión. Creo que esa situación podría ser objeto de los distintos recursos, de casación, de queja, en fin. Sin embargo, el asunto se complejiza aún más cuando, por ejemplo, quien pudiera no acatar una decisión del Tribunal Constitucional fuera el tribunal, la Corte Suprema, el máximo tribunal del Poder Judicial. Creo que estos problemas no han sido comunes, no han sido frecuentes, pero necesariamente uno tendría que ponerse en todos los escenarios de cara a un cambio constitucional para evitar la ocurrencia de esos asuntos o, si ocurrieran, tener algún tipo de solución. En relación con el segundo aspecto, de los tres anunciados sería este el último. En octubre pasado, la Corte Suprema dictó una sentencia que pareció plantear la posibilidad de que las decisiones del Tribunal Constitucional, cuando el Tribunal Constitucional excediera sus competencias, podrían ser objeto de revisión, de control, a través de la acción de protección.
El reproche tuvo que ver con el siguiente asunto. El Tribunal Constitucional no habría ejercido un control respecto de un precepto legal inaplicable, para declararlo inaplicable, sino que había realizado un control respecto de la interpretación que la Corte Suprema habría hecho de ese precepto legal. La Corte Suprema hizo un juicio respecto de la posibilidad o no de recurrir las sentencias del Tribunal Constitucional. Señaló que el órgano, en este caso el Tribunal Constitucional, es un órgano autónomo. Sin embargo, afirmó que si sus decisiones son adoptadas al margen de las competencias fijadas constitucionalmente, y si es que en ese caso sus decisiones afectaran algún derecho fundamental, esa decisión podría ser recurrida a través de la acción de protección. Leído así el caso, la acción de protección procedería ante un acto, en este caso una sentencia estimatoria del Tribunal Constitucional, que afecte en alguno de los grados, privación, perturbación, amenaza, algún derecho fundamental, y que esa actuación sea arbitraria o ilegal. Lo complejo, creo que del caso que estoy comentando del año pasado, es que hay que establecer cuál es la ilegalidad de la eventual sentencia del Tribunal Constitucional, que sería el haber actuado al margen de las competencias fijadas por la Constitución. Nada más dejo planteado para que se vea esta dificultad de las relaciones entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Creo que me quedan 2 minutos para identificar algunas ideas que de cara a un cambio constitucional, que yo me imagino en la forma de una nueva Constitución, y si estos órganos persistieran en la Constitución, podrían contribuir a mejorar el diseño de las relaciones entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional. Primero, tendría que haber un diseño que permita un acatamiento en una lógica obligatoria de las decisiones del Tribunal Constitucional. Pero eso tendría que tener la reciprocidad en el sentido de que el Tribunal Constitucional debiera autorrestringirse en ciertos asuntos para no hacer una serie de cuestiones que me gustaría listar. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional no debiera determinar cuál es la norma cuya aplicación prima en el marco de la resolución de una gestión pendiente. El Tribunal Constitucional no debiera pronunciarse sobre los efectos de la ley en el tiempo. El Tribunal Constitucional no debiera decidir sobre aspectos valorativos relativos a los hechos litigiosos, a menos que ello permita acreditar la vulneración de ciertos derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional no debiera pronunciarse sobre los aspectos procesales referentes a la litis. Y creo que esto que voy a decir ahora tiene que ver con el caso justamente del año anterior, y es que lo que atañe al caso en particular que estoy comentando, el Tribunal Constitucional no debiera resolver sobre los aspectos relativos a la recta interpretación de la ley. En el entendido que esos puntos profesora, ya veo que se me acabó el tiempo. Sí, bien, para que termine la idea, sí. Sí, perfecto, gracias por el recordatorio. Solamente respecto de los efectos de la sentencia. Como decía, la Constitución señala cuáles son los efectos de la sentencia. Sin embargo, sería ideal que la nueva Constitución dijera que la sentencia es obligatoria, produce efectos de cosa juzgada, aclare el efecto de la sentencia que declara la inconstitucionalidad, que sean estos efectos invalidatorios y ex nunc, y que señale cuál es el momento preciso también a partir del cual la sentencia estimatoria de inaplicabilidad produce los efectos. Lo dejo hasta acá porque tengo unas ideas más, pero en honor al tiempo creo que es suficiente, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Miriam Enríquez. Aprovechamos de darle la bienvenida a la profesora Marisol Peña, que ya está en el panel. Bueno, ahora le tocan sus 8 minutos al profesor constitucionalista Enrique Navarro de la Universidad de Chile, y él además fue ministro del Tribunal Constitucional. Enrique Navarro, sus 8 minutos, por favor. Muchas gracias, Federico. Agradezco la invitación del mostrador para conversar acerca de modificaciones a la jurisdicción. Y creo que además es muy ilustrativo porque en ese sentido la comunidad es bueno que conozca también cuáles son los elementos que están en discusión para perfeccionar un nuevo texto constitucional
y que cumpla la finalidad, ¿no es cierto?, de estar siempre al servicio de la persona. Voy a referirme a los tres elementos que se nos convocaba. Respecto de la justicia ordinaria, nosotros tenemos una estructura de tribunales que viene desde la reforma constitucional o la Constitución de 1823, ¿no es cierto?, con una Corte Suprema en la cima, cortes de apelaciones y tribunales civiles, ¿no es cierto?, penales, laborales y también los tribunales de familia. Esa es una estructura que obviamente, sin duda que puede perfeccionarse. Hay un conjunto de contenciosos en Chile administrativos que están diseminados en casi 200 leyes que establecen y crean también tribunales especiales. Ese es un punto que hace mucho tiempo se ha venido planteando en cuanto a la necesidad de uniformar el sistema contencioso administrativo en Chile, que es aquel que enfrenta, ¿no es cierto?, a la administración con los administrados en diversas materias regulatorias que son muy disímiles. Del mismo modo, la estructura del gobierno judicial, algunos consideran que podría perfeccionarse en Chile, teniendo sí presente los ejemplos que a veces han sido un poco negativos en cuanto a su funcionamiento. Me refiero en particular a los consejos de la magistratura. La realidad española o la realidad en la propia América ha sido bastante compleja, particularmente por su exceso de politización. Creo que la Corte Suprema, como órgano colegiado, perfeccionado a través de la participación de los distintos sectores en el gobierno judicial, sin duda que podría perfeccionar este sistema, sin perjuicio también de analizar otros elementos que normalmente producen preocupación en los jueces, cuál es el sistema disciplinario y cuál es la mejor forma, ¿no es cierto?, de aplicar un adecuado sistema sancionatorio con todas las garantías, además de un justo y racional proceso. En ese sentido, creo que también es importante fortalecer la autonomía de la judicatura. Hay un elemento que está muy reconocido siempre, que es la independencia judicial, pero esa independencia también, en mi opinión, debiera plasmarse en la necesidad de que exista una adecuada autonomía. Me parece que en los últimos años han habido una serie de proyectos que restringen, por ejemplo, las remuneraciones de los jueces, y que eso en el derecho comparado norteamericano, en México, en Argentina o Brasil, claramente sería contrario a la independencia judicial, por mencionar algunos aspectos esenciales. También que en la fijación del presupuesto de la judicatura estuviera suficientemente resguardada la independencia y no la circunstancia que tiene que negociarse todos los años a través del Ministerio de Hacienda los respectivos recursos para la judicatura. Eso creo que también puede afectar la adecuada independencia de los tribunales. En relación, a su vez, al recurso de protección, creo que es un arma jurídica y un instrumento que ha funcionado muy bien desde 1976 en adelante. En los últimos años, la Sala Constitucional ha sido especialmente tuteladora de los derechos fundamentales, y incluso el problema que normalmente se suscita en nuestro actual sistema, vale decir que los derechos de contenido social, el derecho a la educación, el derecho a la salud, no están tutelados con el recurso de protección, sí en el hecho lo están a través de una vía indirecta, como es la igualdad ante la ley, la propiedad o derechamente la vida. Me parece que obviamente un nuevo texto debería fortalecer los derechos, incluyendo los derechos sociales, y esa acción constitucional que permite que el ciudadano recurra rápidamente y de manera informal a las Cortes para restablecer el imperio del derecho, me parece que debiera preservarse y perfeccionarse, pero manteniendo las Cortes de Apelaciones como tribunal de primera instancia y la Corte Suprema como tribunal de segunda instancia. Creo también que debe regularse adecuadamente el habeas corpus, el recurso de amparo, que no se encuentra regulado en una ley. En cuanto al Tribunal Constitucional, el año pasado nos reunimos varios profesores de Derecho Constitucional precisamente para conversar sobre este tema, y da la impresión que hay consenso en dos o tres ideas. Por de pronto, en la integración. Los mecanismos de integración debieran garantizar pluralismo, pero también establecer sistemas que permitan un acceso a la jurisdicción sobre la base de concursos públicos. Como sabemos, la Corte Suprema lo estableció desde un primer momento el año 2006 y llama concurso público, pero eso no se observa en el caso del Congreso y en el caso del Presidente de la República. Obviamente el Congreso Nacional es un órgano colegislador y a su vez un órgano colegiado, y por tanto debiera eso
se perfecciona en cuanto es una integración que no es unipersonal. Distinta es la situación del Ejecutivo, del Presidente de la República, dado que puede designar libremente a 3 personas sin mayores contrapesos. Y en ese sentido se instaló la idea, digamos, de perfeccionar ese mecanismo de integración a través de un sistema de concurso público, que podría ser la alta dirección pública u otro, pero lo relevante es que exista acceso, ¿no es cierto?, a distintos abogados destacados o profesores de derecho y que fortalezcan, por tanto, la integración de la judicatura, tal como ocurre en otras experiencias, como el caso alemán o los casos europeo, italiano o español. En cuanto al control previo de constitucionalidad, también en general existe consenso en que debiera revisarse el control en relación a las leyes orgánicas, ya sea atenuando o eliminándose estas, y en cuanto al requerimiento de los parlamentarios y del presidente en la tramitación previa a la ley, ahí fijar un plazo para que pudiera impugnarse y tener el suficiente análisis una vez que está concluido la tramitación legislativa. En cuanto a la acción de inaplicabilidad que comentaba Miriam, efectivamente la acción de inaplicabilidad también, en mi opinión, debería perfeccionarse, especialmente los efectos de las sentencias, porque las sentencias en algunos casos han producido a veces una interpretación de las normas que no necesariamente seguía en la respectiva instancia. Entonces, la decisión, la sentencia que acoge la inaplicabilidad obliga a no considerar el precepto en la gestión judicial pendiente, y eso creo que debe también perfeccionarse de manera que esa sentencia tenga efectos de cosa juzgada, que era incluso lo que establecía un proyecto de ley, el proyecto de ley orgánica del tribunal, que en definitiva no prosperó porque el Congreso entendió que era algo bastante obvio, pero a veces las cosas obvias es buena establecerlas. Y por último, respecto del Ministerio Público, en relación al Ministerio Público se han presentado diversas inquietudes. Todos sabemos que el sistema procesal penal se perfeccionó en Chile y nadie podría considerar que el antiguo sistema tenía garantías mínimas de un justo y racional proceso. Por tanto, la investigación separada del juzgamiento es un gran avance para el Estado de Derecho. Sin perjuicio de ello, hay autores que han señalado, y han habido distintos profesores que han considerado la necesidad, primero, que se perfeccione el sistema disciplinario del Ministerio Público, de manera que permita que la actuación de un determinado fiscal pueda también ser revisada si no se cumplen con ciertos elementos básicos de un justo y racional proceso. Y por último, el rol del querellante también algunos consideran que es bastante disminuido en comparación a lo que establece la Carta Fundamental y a lo que le corresponde obviamente al Ministerio Público. Y en general, creo que el Ministerio Público debiera establecer con bastante más fuerza un adecuado accountability de sus actividades, en el sentido de dar a conocer qué es lo que se ha investigado, qué es lo que no se ha investigado, cuándo se ha decidido no perseverar y cuáles son los criterios que en definitiva gobiernan esa decisión. Muchas gracias, Federico. Se me había quedado apagado el micrófono. Gracias, profesor Enrique Navarro. Le doy la palabra a la profesora Marisol Peña, constitucionalista de la Universidad Católica, que también fue ministra del Tribunal Constitucional. Muy bienvenida, Marisol. Sus 8 minutos, por favor. Muchas gracias, Federico. Agradecer esta invitación del diario El Mostrador y también de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Bien, lo primero que yo quisiera decir respecto al tema de este panel del sistema de administración de justicia es recalcar la vinculación que tiene el sistema de administración de justicia con el Estado de Derecho y con la democracia. Si uno revisa la Carta Democrática Interamericana de la OEA, el sistema de democracia que hasta ahora han tenido nuestros países, que es el sistema de democracia representativa, está íntimamente unido al Estado de Derecho. Y uno de los puntos fundamentales del Estado de Derecho es la independencia en el juzgamiento por parte de los tribunales como efectiva garantía de los derechos y libertades de las personas. La pregunta es, ¿hasta qué punto representa la administración de justicia? Pues bien, si uno examina en este sentido la última encuesta CADEM de agosto de este año, puede darse cuenta que no hay
ninguna manifestación de opinión respecto al sistema de administración de justicia, salvo en lo que se refiere al Tribunal Constitucional. Esa encuesta muestra que un 50% de los encuestados se mostró partidario de mantener un tribunal constitucional que pueda declarar la inconstitucionalidad de las leyes, versus un 42% que piensa que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes debiera pasar a la Corte Suprema, eliminando al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, si uno lo mide desde el punto de vista de las inquietudes ciudadanas, pareciera ser que no hay hoy día mayores inquietudes y de cara al proceso constituyente respecto al sistema de administración de justicia. Con todo, yo creo que en el último tiempo en nuestro país han existido diversas propuestas académicas, entre ellas la del Centro de Estudios Públicos, manifestada en un documento, en un libro del año 2016, donde participaron dos de los panelistas aquí presentes, la profesora Miriam Enríquez, el profesor Francisco Soto, que formulan diversas propuestas referidas al sistema de administración de justicia, de las cuales yo quisiera rescatar algunos elementos a propósito de lo que podrían ser mis propuestas u opiniones personales. En primer lugar, me parece a mí fundamental fortalecer de cara a la institucionalidad chilena que nos rija en el futuro el principio de la independencia judicial, no solo desde el punto de vista de un principio institucional, sino como derecho fundamental de todas las personas, que se traduce en la práctica en el derecho a tener un juez independiente e imparcial que juzgue los conflictos jurídicos que sometemos a la judicatura. Hasta hoy, ese derecho ha sido considerado como uno implícito dentro del debido proceso legal, pero me parece a mí, por su trascendencia, que la Constitución debiera considerarlo expresamente, porque asesora el Consejo de Europa para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia. La función de los jueces es, al final del día, ser guardianes de los derechos y libertades de las personas. Así entonces yo creo que sin perjuicio de mantener la forma en que el artículo 76 actual recoge la independencia de los tribunales respecto del Congreso y del presidente de la República, habría que consagrar expresamente en la Constitución el derecho a un juez independiente e imparcial dentro de las garantías procesales que se aseguran a todas las personas. Y ello debe ser aplicable a todos los tribunales, no solo a aquellos que integran el Poder Judicial, sino que también al Tribunal Calificador de Elecciones y también al Tribunal Constitucional. Y me detengo en este punto porque ante el Tribunal Constitucional se han presentado varias solicitudes de inhabilidad de los ministros en el último tiempo por causales que hoy día son, de acuerdo al Código Orgánico de Tribunales, causales de recusación de cualquier juez. A mí me parece que no es sostenible en el tiempo que en el caso del Tribunal Constitucional las causales de recusación se veden o sean imposibilitadas para los justiciables, sino que solo pueden ser planteadas por los propios ministros del Tribunal Constitucional. Es evidente que es un ministro ha prejuzgado respecto a un asunto, como claramente lo hemos visto en la prensa a raíz de algunas de las declaraciones de los ministros del tribunal, o su ministro tiene relaciones familiares que de alguna manera pueden significar restar la independencia en el ejercicio de sus funciones, ello puede ser planteado por el justiciable como una causal de recusación y que afecta la debida imparcialidad e independencia del juez. En el mismo orden de ideas, yo creo que, ya se ha dicho aquí, hay un imperativo por impedir o poner un freno a la politización que ha rodeado los nombramientos de los jueces en Chile, tanto de aquellos que van a integrar la Corte Suprema, como en el caso del Tribunal Constitucional, y que podría hacerse extensible a otros órganos del Estado, como los consejeros del Banco Central,
y también los consejeros del Consejo Nacional de Televisión. Y me parece a mí que explorando el derecho comparado, una forma de contrarrestar este atentado contra la independencia judicial realmente sería pensar en serio en el establecimiento en Chile de un Consejo de la Judicatura integrado por ministros de la Corte Suprema y por abogados que no fueran jueces elegidos eventualmente por el Colegio de Abogados a proposición de las universidades, que efectuara la proposición de los integrantes del máximo tribunal, manteniendo el sistema actual en lo que se refiere a la designación de los ministros de Corte de Apelaciones y de jueces de la instancia, que es sobre la base de ternas que son sometidas a la decisión del tribunal jerárquico respectivo. Me parece fundamental rodear el sistema de nombramiento de los jueces de un adecuado sistema de transparencia, de forma tal que la ciudadanía pudiera formarse una impresión clara, no solo del mérito de los candidatos, sino que también de sus calificaciones, su integridad, sus habilidades y su eficiencia mostrada a lo largo de su carrera, que son los estándares que fija la Comisión de Venecia, asesora del Consejo de Europa para la construcción de la democracia a través del derecho. Y por último, en este mismo sentido de fortalecer la independencia judicial, creo que sería conveniente consagrar constitucionalmente la imposibilidad de rebajar las remuneraciones judiciales durante el ejercicio de la función judicial, tal como lo consignan constituciones como la de México y de Brasil, a fin de que éstas no queden subordinadas a las presiones o a los criterios que tengan los vaivenes propios de los gobiernos de turno. Ahora, quiero formular algunas propuestas específicas respecto al Tribunal Constitucional en esta instancia, que tienen que ver fundamentalmente con la experiencia que tuve durante 12 años como ministra del tribunal y también como expresidenta. Me parece esencial consagrar a nivel constitucional un número impar de magistrados, que yo propongo en 11 magistrados, elevar el número actual de 10 a 11, manteniendo siempre la existencia de 2 suplentes de ministros. De esta forma se evita la facultad del presidente actual de dirimir en aquellos casos o en aquellas funciones atribuidas al Tribunal Constitucional que no tengan un quórum específicamente atribuido por la Constitución y lo convierten en una suerte de superministro o de primus inter pares que no se aviene a la naturaleza del trabajo de un órgano colegiado. En segundo lugar, me parece importante pensar en la posibilidad en el Tribunal Constitucional de la especialización por materias en relación con la configuración de las salas. Propongo derechamente 3 salas, una dedicada a los asuntos penales, otra a los civiles y laborales y otra a los contenciosos administrativos, en el entendido que el presidente, que es quien distribuye los asuntos en la sala, no integrara ninguna de ellas, sino que se limitara a presidir el tribunal con todo lo que ello significa y naturalmente a integrar el pleno, que es el que decide el fondo de los asuntos. Luego, considero fundamental la revisión del sistema de nombramientos de los ministros del Tribunal Constitucional. Y en este orden me parece inevitable que, mirando el derecho comparado, se consigne la intervención de órganos que sean elegidos popularmente para que le impriman legitimidad a la función de los ministros del tribunal que no son elegidos popularmente. ¿Cómo poder conciliar aquello con un respeto a la independencia de los ministros, de forma tal que los ministros no sean elegidos, igual que la Corte Suprema, por cuoteos, es decir, que en un momento le toque a un sector y en otro momento a otro? Yo creo que, siguiendo la idea del profesor Navarro, habría que establecer como regla general el sistema de concurso público que fuera promovido por la Corte Suprema. Me parece que es el órgano que da mayores garantías en este sentido, quien debiera proponer una terna ante el Senado
con audiencias televisadas en que se aprecie la idoneidad para el ejercicio del cargo de cada uno de los candidatos. Profesora, ya, si quiere para completar la idea, porque ya estamos en la hora. Sin duda. Solamente en aspectos orgánicos decir que entre los requisitos debe acreditarse el ejercicio previo de funciones jurisdiccionales o de labores académicas, tal como ocurre en el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, y termino con una propuesta relativa a el punto que al menos yo lo viví, Federico, más complicado en la vida y desempeño del Tribunal Constitucional, que es la designación de quién va a ser el presidente. Yo propongo un sistema rotativo de la presidencia por antigüedad que evite la conformación de bandos o facciones al interior del tribunal, como por lo demás ya lo tienen establecido cortes constitucionales como las de Colombia y Guatemala. Por aquí me quedaría en términos de propuestas en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Marisol Peña. Para terminar esta primera parte de este capítulo 4, le damos la palabra al profesor constitucionalista Francisco Soto de la Universidad de Chile. Muy bienvenido, Francisco. Sus 8 minutos, por favor. Gracias, Federico. Yo voy a compartir pantalla. Hice una presentación ahí con el afiche que ustedes elaboraron. Y quisiera, mi presentación es muy general, y la pensé en plantearla en términos bien pedagógicos. Entonces, y por lo que escuché, es muy complementaria a las otras exposiciones, ¿no? Primero, yo quisiera un poco contravertir el título, el sistema de administración de justicia. Nuestra Constitución vigente habla de poder judicial más que administración de justicia, y eso viene de la Constitución del 25, y creo que es un término más acertado que la administración de justicia, la idea de hablar de poder judicial, porque es central, ya lo explicó la profesora Marisol Peña, yo me voy a remitir a sus palabras, la existencia de esta tríada clásica donde el poder judicial defienda los derechos, sobre todo de las minorías, y que de alguna manera garantice una democracia igualitaria. Y también porque esta idea de poder judicial tiene que ver con numerosos estudios comparados que se han hecho en los últimos 30 años y que hacen alusión a la necesidad que el poder judicial se estructure de manera unitaria, bajo una misma dirección, y regido por estatutos que aseguran la independencia de los jueces. Las investigaciones en Europa y en América Latina dicen que mientras más fragmentada está la jurisdicción, es menor la incidencia que tiene el Poder Judicial en política, y es más localizada en los conflictos entre particulares, básicamente. Entonces, mi impresión frente a una nueva constitución es la necesidad de mantener esto, mientras algunos dicen hay que hacer una hoja en blanco en todo. Aquí claramente hay una señal potente, y hay que avanzar en esto en el sentido de una estructura unitaria, ¿no? Paradójicamente, contrario a lo que ocurre con los otros poderes, en que la intervención de otros órganos generalmente se ve como algo virtuoso, ¿eh? Pensemos en la función legislativa, en el sistema presidencial. El Ejecutivo interviene en el proceso legislativo con todo su andamiaje técnico y su poder de conocimiento muchas veces, y con iniciativa en un montón de temas. Y el Poder Judicial interviene muchas veces, en algunos países, con el control constitucional. En el caso de la función ejecutiva, también en el sistema parlamentario el legislativo interviene, y también está esta idea de que la justicia ejerce un control judicial. Mientras que en el terreno judicial, en la función judicial, la intervención de otros poderes afectaría muchas veces el Estado de Derecho, ¿no? Y se restringe, por ejemplo, en el caso de las acusaciones constitucionales,
y la intervención entremezclada en el caso del nombramiento, ¿no es cierto? Entonces, la necesidad de un poder judicial independiente es clave en un Estado de Derecho. Ese es el punto que quería como recalcar, ¿eh? En ese sentido, nuestra Constitución establece una definición en el artículo 76, inciso primero, donde básicamente entrega la jurisdicción a los tribunales establecidos por la ley, ¿eh? Y eso abre la posibilidad de que existan, como lo explicó Enrique y Marisol, tribunales especializados que no están subordinados al Poder Judicial, y que muchas veces esos tribunales tienen una precaria independencia en el sentido que de repente se eligen los jueces por un periodo determinado, por la misma administración, no tienen todas las atribuciones y todos los derechos que se garantizan de alguna manera para ejercer la independencia y que se encuentran regulados en el Código Orgánico de Tribunales. Entonces, me parece que es central revertir esa como contradicción que está en la Constitución del 80, que por un lado establece la idea de poder judicial, pero por el otro dispersa la jurisdicción, no en todos los casos, en algunos sí hay que precisar, pero sería, creo yo, mucho más fuerte un poder judicial ejerciendo esta superintendencia directiva a través de la Corte Suprema, ¿eh? Entonces, con esto termino. Yo he participado en varios programas de gobierno, prácticamente los últimos 3 o 4 de la nueva mayoría, y hemos levantado sistemáticamente estas propuestas, que justamente se vinculan a algo que tanto Enrique como Marisol hicieron valer, o sea, la necesidad de vincular a todos los tribunales especiales creados por el legislador al Poder Judicial, manteniendo, a mi juicio, la independencia de los tribunales de justicia electorales y del Tribunal Constitucional, ¿eh? Por ahí, en las últimas elecciones presidenciales, el candidato Guillé planteaba la necesidad de terminar con los tribunales constitucionales y de entregar estas atribuciones a la Corte Suprema. Yo, en ese momento, trabajaba en la campaña, era vocero del presidente Lagos, y conversamos muy intensamente con él, hicimos una declaración pública inclusive, en la necesidad de valorar la existencia de un tribunal constitucional. O sea, si nosotros queremos tener un sofisticado tratamiento de los derechos fundamentales, es central la existencia de un tribunal constitucional. Así como queremos tener un país descentralizado, en los países que han apostado por una mayor descentralización, el Tribunal Constitucional tiene un rol muy relevante. Entonces, quisiera ser enfático en ese punto. A mí me tocó participar con Enrique en este equipo, y Miriam, creo que también estaba, ¿no es cierto, Miriam? En este equipo de abogados que estuvimos estudiando los tribunales constitucionales, y que hicimos una serie de propuestas tendientes a mejorar la articulación del Tribunal Constitucional, y concluimos muchas de las cosas que se dijeron aquí, o sea, lo que planteaba la profesora Marisol Peña. Yo le agregaría el tema del control preventivo de leyes orgánicas constitucionales, que también lo mencionó Enrique, porque una cosa que nosotros vimos de las experiencias comparadas y que para mí me dio mucho sentido, es que los tribunales constitucionales europeos han ido buscando no exponer a los tribunales constitucionales en la contingencia política. Y eso es una tendencia, el tratar de que finalmente no se transforme el Tribunal Constitucional en una tercera cámara. Y eso tiene que ver con las atribuciones que se les concede, y tratar de que efectivamente el Tribunal Constitucional ejerza un papel más bien técnico de resguardo de la jerarquía de la Constitución. Entonces, incorporando estas prevenciones que son más bien específicas, las mismas que plantea Miriam Enríquez, de las cuales yo también creo que son muy pertinentes sus comentarios,
creo que podríamos, ¿cómo se llama?, garantizar un tribunal constitucional que esté acorde a las necesidades de una nueva constitución. Y finalmente, está el tema de la creación de un Consejo Nacional de la Justicia. La profesora Marisol Peña lo mencionó, yo soy también partidario, lo hemos planteado sistemáticamente en numerosas instancias. A mí me parece que la integración puede discutirse. Nosotros pensamos que debería ser el presidente de la República quien designe un órgano colegiado superior que ejerza todas las atribuciones no jurisdiccionales de la Corte Suprema y que juegue un papel de tutelar y supervigilar la corporación administrativa del Poder Judicial y la Academia Judicial. Si se le da más atribuciones a la Corte Suprema en el sentido de supervigilar un montón de tribunales que en este momento ya no controla, me parece prudente despejarla de las funciones administrativas que perfectamente lo puede ejercer un órgano técnico y que establezca criterios de articulación consistentes en el tiempo. Profesor Francisco Soto, muchas gracias. Con esto completamos la primera tanda, la primera parte. Le doy la bienvenida a la profesora Nancy Yáñez, que es la directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que va a conducir la segunda parte, que está destinada a mayor interacción. Nancy, muy bienvenida. Muchas gracias, Federico. La verdad que es un placer estar hoy día además y escuchar a tan ilustres invitados y presentaciones además tan robustas en una cuestión que sin lugar a duda es fundamental para el fortalecimiento democrático del país de cara a una nueva constitución. Vamos a partir con Miriam, ¿no? Profesor Enríquez, la pregunta va más bien en la línea de, en su opinión, usted se manifestó evidentemente a favor de mantener un tribunal constitucional, y la pregunta va en términos de las competencias de ese tribunal constitucional. ¿Estima usted que debiéramos pensar en un tribunal constitucional cuyas sentencias tengan efectivamente el efecto de clausurar el debate constitucional respecto de el marco normativo, y si así fuera, si este Tribunal Constitucional puede tener en definitiva la facultad de derogar las normas, no solo para el caso concreto, sino que tener la atribución de poder declarar la derogación general de una norma y las implicancias que en su opinión ello podría tener a efectos de poder mejorar en definitiva nuestro sistema jurídico, específicamente en el ámbito de la certeza jurídica. Muchas gracias. Y de la supremacía constitucional. Perfecto, Nancy. Solo me meto un segundo para recordarles que ojalá no más de 4 minutos, 3 o 4 minutos la respuesta. Perfecto. ¿Ya? Miriam, ahora sí, le cedo la palabra, profesora. Gracias a Nancy por la pregunta, porque me permite en estos 4 minutos desarrollar alguna idea complementaria. Yo creo que en un debate, en un proceso constituyente, donde la ciudadanía se va a pronunciar primero por si quiere o no una nueva constitución, la opinión de nosotros es realmente irrelevante, y por lo tanto creo que probablemente el proceso va a estar abierto a todo tipo de cambio a la justicia constitucional. Eso podría suponer que algunos planteen la necesidad de un control judicial difuso, algunos podrían plantear, por ejemplo, que la acción de inaplicabilidad regrese a la competencia de la Corte Suprema, o que se mantenga una jurisdicción constitucional concentrada en el Tribunal Constitucional. O sea, yo creo que el debate está abierto a todas las posibilidades. Sin embargo, creo que no hay tanta disposición a sustituir al Tribunal Constitucional, es una percepción, como sí a limitar sus atribuciones.
Entonces, por eso mi punto de partida tenía que ver con un supuesto que tiene que ver con que el Tribunal Constitucional permanece en una nueva constitución como el órgano de jurisdicción constitucional, pero con atribuciones completamente distintas, probablemente mucho más acotadas. El listado de atribuciones del Tribunal Constitucional no lo hace solo un órgano que vela por la supremacía constitucional de las leyes, sino que tiene otro grupo de atribuciones bastante variadas, por decirlo de alguna forma. Y en ese contexto yo creo que probablemente, porque la objeción contramayoritaria o la crítica contramayoritaria al Tribunal Constitucional se ha establecido con fuerza, digamos, en la opinión pública, es complejo de entender, pero prácticamente todos lo predican de este órgano, va justamente en lo que decía recién Francisco, es decir, limitar las atribuciones del control previo permitirán excluir al Tribunal Constitucional del debate de la política contingente, porque la objeción contramayoritaria tiende a que eso no ocurra. Si no hubiera control previo de constitucionalidad de las leyes, probablemente también se engarce con la posibilidad de que no haya leyes contramayoritarias, o sea, es probable que si una nueva constitución no establece leyes de quórum reforzado, luego el tribunal no tendría la facultad, por ejemplo, de ejercer un control previo y obligatorio. En ese sentido, es más probable, porque el Tribunal Constitucional ejerce con mucha fuerza la acción de inaplicabilidad, que quizá ese tribunal conozca de esa acción, y en ese sentido, entonces, perfeccionarla. Pero yo creo que pueden perfeccionarse también los efectos de la sentencia, para evitar estos roces incómodos, molestos, inconvenientes con, por ejemplo, la jurisdicción ordinaria. Creo que hay muchas técnicas, por ejemplo, darle efecto vinculante, efecto obligatorio, cosa juzgada, eventualmente establecer la obligación de los jueces de seguir las sentencias del Tribunal Constitucional y en el evento que no fuera el caso, una situación de un recurso extraordinario para justamente verificar ese incumplimiento. Porque claramente ahí se coordinarían mejor ambas jurisdicciones. Luego, yo creo que el precedente vinculante para el Tribunal Constitucional también ayudaría mucho a lo que Nancy comentó de la certeza jurídica. Nosotros no tenemos un sistema de precedentes vinculantes, pero sería conveniente quizá que un órgano como el Tribunal Constitucional siga las decisiones adoptadas previamente y que si cambiara su decisión, lo justifique, lo razone, lo establezca, lo explicite. Creo que también la conexión entre la inaplicabilidad y la acción de inconstitucionalidad podría mejorarse. Recordemos que para declarar la inconstitucionalidad se requiere una previa declaración de inaplicabilidad. Pero el quórum para poder declarar la acción de inconstitucionalidad, o la inconstitucionalidad, mejor dicho, de un precepto legal, es muy elevado y eso impide entonces esa declaración. Y podría también perfeccionarse el sistema señalando que esa decisión produce efectos invalidatorios, que hoy la Constitución dice son derogatorios y produce ahí toda una confusión, invalidatorios hacia el futuro. Creo que hay mucho para mejorar en la medida que uno entienda que las atribuciones del Tribunal Constitucional probablemente en el evento de pervivir se van a limitar fundamentalmente en el control previo. Creo que ya estoy en los 4 minutos. Muchas gracias, Miriam. Enrique, se ha hecho mención, ¿no?, a de qué forma, en definitiva, la integración de los tribunales es un factor fundamental en garantizar un elemento que a la vez es el que confiere legitimidad a este poder y le permite el pleno cumplimiento de sus funciones democráticas, que es la independencia, ¿no? Entonces, en esa línea, evidentemente, parece haber consenso de que es necesario revisar el gobierno judicial y particularmente el sistema de integración, por uno que garantice esa independencia. Yo quisiera tal vez que pudieras comentarnos respecto a cómo en esta reflexión se engarza la situación que ha sido claramente cuestionada, es la integración con actores externos al sistema judicial, como es el caso de los abogados integrantes, por ejemplo, en el sistema de administración de justicia. Y en particular, no solo los problemas que eso representa en términos de la independencia, sino también en una cuestión que
creo que es interesante de abordar y tal vez te pudieras referir también a eso, que es la problemática de acceso a la justicia cuando analizamos el Poder Judicial y específicamente el poder concebir instituciones como el Defensor del Pueblo como una instancia para garantizar, en definitiva, el acceso igualitario de los miembros de la comunidad política a la administración de justicia. Muchas gracias, Nancy, por la pregunta. Me parece que es un tema muy relevante. Efectivamente, la integración de los tribunales es esencial. Ahora, yo creo que en términos generales, la reforma del 97, que significó la participación tanto de la Corte Suprema como del Presidente de la República y del Senado, es razonable. Hay que pensar en el sistema norteamericano. Probablemente sí, los 2/3 es un quórum alto. Yo creo que eso debiera bajarse y además establecerse un plazo para la designación, como ocurre en el sistema uruguayo. En el sistema uruguayo, transcurridos 30 días, se entiende aprobado, si no hay votación, digamos, una persona que podría ser el más votado o el más antiguo, en fin, con lo cual, por ejemplo, le da estabilidad. Y en relación a eso mismo, me parece que la designación de los jueces también hay que preocuparse en relación a su acusación constitucional. Yo creo que la acusación constitucional de los jueces, de los tribunales superiores, debiera tener un quórum también un poco mayor. Hoy día estamos viendo en este momento, ¿no es cierto?, una acusación constitucional contra una ministra de Corte de Apelaciones, lo ha habido contra otros jueces. Creo que debiera también estar muy regulado, preservando la independencia a su vez de esos jueces en relación a los fundamentos de su decisión. El otro punto que se planteaba sobre el gobierno judicial, yo estoy de acuerdo en que eso tiene que perfeccionarse. Creo que sí hay que estar muy atento de las experiencias comparadas, porque hay casos en los cuales no ha sido muy beneficiosa, sino que por el contrario ha funcionado deficientemente los consejos de la magistratura, como es el caso español y algunos americanos. Yo creo que lo importante es que el gobierno judicial esté garantizado suficientemente la independencia y haya mecanismos para preservar eso. Aprovecho también de complementar esto en relación a la designación e integración que se conversaba recién sobre los jueces del Tribunal Constitucional. A mí me parece que es una buena idea la que propone la profesora Marisol Peña, de la designación de un sistema tripartito donde esté la Corte Suprema, que llama concurso público, y luego hay una designación en la que participan el Ejecutivo y el Congreso Nacional. Creo que también los jueces debieran ser en un número impar. Eso iba en el proyecto primitivo, eran 9, pero después la Cámara de Diputados lo modificó y quedaron en 10. Un tribunal no debe tener un número par, sino impar. 11 o 9, digamos, parecen razonables. Y también creo que no deben ser acusables en general constitucionalmente. Ahí tiene que haber otros mecanismos de remoción, que es la experiencia europea también. Es cierto que en América, en Perú y en Colombia lo son acusables, pero la estabilidad de esos tribunales no se compara con la de los europeos. Y por último, quizá ha planteado también en cuanto a la atribución misma del Tribunal Constitucional y la acción de inaplicabilidad. Yo creo que la acción de inaplicabilidad es razonable que se mantenga en el Tribunal Constitucional, y la acción de inconstitucionalidad, que significa, ¿no es cierto?, la derogación, erga omnes, digamos, con efectos a tercero del precepto, creo que también debe rebajarse el quórum, es muy alto, 4/5, son 8 de 10 casi, se acerca a la unanimidad. Y esto es demasiado alto, y también tiene que preservarse adecuadamente entonces la decisión y, como decíamos, los efectos de la sentencia. Por último, yo creo que nosotros tendemos a veces a ser muy negativos sobre las instituciones, pero creo que en general nuestro país en materia de judicatura es bastante estable si lo comparamos con realidades hispanoamericanas. Como decía García Enterría, un tribunal constitucional es esencial para preservar la democracia. Sin un tribunal constitucional, incluso agregada a la Constitución, estaría de muerte. Y a su vez también creo que sin jueces independientes que formen la judicatura, el Estado de Derecho también va a estar severamente afectado, y eso hay que preservar. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Profesora Peña, usted se hacía mucho énfasis y acertadamente, ¿no?, de qué manera, en definitiva,
el debate sobre el Poder Judicial es un debate estructurante de la democracia, ¿no? Y efectivamente el rol que cumple el Poder Judicial en la garantía de los derechos. Sin embargo, en la práctica, lo que se percibe, o lo que percibe en general la gente, es que los tiempos judiciales no guardan relación con la urgencia que en definitiva tienen los administrados, tienen los ciudadanos, para que se les salvaguarde efectivamente los derechos. No obstante ello, evidentemente, la acción constitucional del recurso de protección evidentemente tiene plazos más razonables que los que podría en definitiva tener el ejercicio o la administración de justicia en otro orden de cosas, ¿no? Mi pregunta va tal vez profundizar o reflexionar sobre cómo la respuesta, mejoramos, ¿no?, los tiempos de respuesta judicial, y en esa línea, si usted sería partidaria de que el Tribunal Constitucional concentrara la acción de amparo o de protección, y si ello podría eventualmente garantizar una disminución de los tiempos procesales para la salvaguarda de derechos fundamentales. Muchas gracias, Nancy, también por la pregunta. Yo creo que muy importante de cara a todas las personas que nos están escuchando. Tal vez decir desde la partida que el derecho al juzgamiento entre un plazo razonable es parte de una garantía mayor, de una garantía macro, que es el debido proceso legal. Y esto significa, para quienes no son abogados y que nos puedan estar escuchando, que en el fondo uno puede estar sometido a un juzgamiento, pero ese juzgamiento no puede ser eterno, sino que ese juzgamiento debe obedecer a plazos razonables, donde se cumplan los estándares mínimos de derecho a la defensa, derecho a la prueba, motivación de la sentencia, derecho al recurso. Eso yo creo en primer lugar. Enseguida, en alguna oportunidad, mientras yo formaba parte del Tribunal Constitucional, se debatió, se conversó la posibilidad de que el Tribunal Constitucional pudiera concentrar como supremo guardián de la Constitución el amparo completo de los derechos fundamentales. Y yo creo que la respuesta a esa pregunta tiene que ver o nos remite a las intenciones que tuvo el constituyente del año 2005, que era concentrar en un solo órgano la uniformidad de la interpretación de la Constitución. Porque efectivamente no cabe duda que en la medida que subsista un sistema dual de protección de los derechos y de interpretación de la Constitución, donde por un lado está el Tribunal Constitucional en ejercicio de la acción de inaplicabilidad, y por otra parte los tribunales ordinarios en ejercicio de la acción de protección y amparo, no coadyuva a tener una interpretación uniforme de la Constitución. Y algo ha dicho la profesora Miriam Enríquez ya de las acciones de tutela laboral, donde se ha puesto en evidencia la diferencia de interpretación entre el Tribunal Constitucional y los tribunales ordinarios, Cortes de Apelaciones y particularmente la Corte Suprema. Pero conduciría, si uno tomara el espíritu de la reforma del 2005, a estimar que sería conveniente concentrar en el Tribunal Constitucional lo que en el derecho comparado se llama en general el amparo de los derechos fundamentales. Hay un punto que a mí me preocupa más profundamente, que es, Nancy, lo que tiene que ver con el amparo contra resoluciones judiciales. En la práctica, muchas acciones de inaplicabilidad envuelven o llevan implícito una acción de amparo frente a resoluciones judiciales que han vulnerado los derechos fundamentales. Y yo creo que esa es una pregunta que hoy día no tiene respuesta en el sistema jurídico chileno y que debiera tenerlo. La mayoría de los tribunales constitucionales del mundo tienen potestades para conocer también del amparo contra resoluciones de jueces que eventualmente, como seres humanos que son,
puedan vulnerar los derechos fundamentales, y a mí me parecería importante reconocer explícitamente esa facultad radicada en los tribunales constitucionales. Yo creo que eso es distinto del recurso de protección por infracción de ley procesal o por infracción de ley sustantiva. Tiene que ver directamente con una infracción de la Constitución cuando a través de una resolución judicial se está desconociendo un derecho, como por ejemplo el derecho al debido proceso legal. Pero estoy de acuerdo en que mi posición podría parecer impopular en este minuto, porque el Tribunal Constitucional es, lo hemos visto en la encuesta CADEM que yo he recordado de agosto, es una institución más bien impopular, se está más bien por recortar sus atribuciones que fortalecerlas. Pero me parece que un análisis objetivo de cara a una futura institucionalidad cuyo norte sea amparar eficazmente los derechos y las libertades de las personas, tiene que hacerse cargo de una realidad evidente, y es que los jueces también, a través de sus resoluciones judiciales, podrían eventualmente vulnerar los derechos fundamentales. Y en definitiva, ello aconsejaría concentrar en el Tribunal Constitucional, a lo mejor sería una especie de contrapunto, ¿verdad? Se le quita el control preventivo, pero se le entrega a su vez los recursos de protección y amparo. A mí me parece que una infracción de derecho fundamental que hoy día es el core, el corazón del constitucionalismo moderno, es claramente un tema constitucional de competencia de los tribunales, sea quien los infrinja, un particular, un órgano de la administración del Estado o incluso un tribunal de justicia. Bueno, muchísimas gracias. Suponemos que si hay también un cambio en la integración del Tribunal Constitucional, la propuesta podría no ser tan impopular, probablemente, ¿no? Ojalá. Ojalá. Bueno, en esta misma línea, profesor Soto, hay evidentemente, a pesar, no solo el Tribunal Constitucional, sino que en general el Poder Judicial tiene en definitiva, existe, ¿no?, este cuestionamiento en la medida en que por un lado es garante de los derechos, pero por el otro lado se cuestiona, ¿no?, su falta de legitimidad democrática para resolver cuestiones que deberían ser encargadas, se dice, al más legítimamente a los órganos de deliberación política o al Ejecutivo en el ejercicio de la representación popular. Y se cuestiona precisamente esta legitimidad democrática para resolver cuestiones como derechos económicos, sociales, culturales o ambientales, o aquellos que finalmente presionan para, a efectos de tener que promover inversión pública a la hora de salvaguardar los derechos. Me parecería, quisiéramos a ver si se nos puede dar algunas precisiones en definitiva a ese respecto, cómo en el marco de una nueva constitución garantizamos la justiciabilidad de los DESCAS con en definitiva, poder judicial legitimado a efectos de garantizar su ejercicio, particularmente frente a la extrema inactividad legislativa por parte del Parlamento. Gracias, Nancy, por tu pregunta. Yo creo que aquí es central un poco relevar algo que está dando vuelta en la conversación y que a lo mejor se le puede visibilizar un poco más, que el poder de la deliberación, ¿no? Hay un profesor, Brinks, que hizo estudios de qué pasaba en los tribunales en la defensa de derechos económicos, sociales y culturales en el mundo, y si efectivamente a través de la acción de los jueces esos derechos de alguna manera se garantiza de mejor manera. Entonces, él encontró algo que se llamaba el efecto indirecto, ¿eh? Lo llamó así, y que muchas veces los derechos no lograban garantizar, pero instalaban un debate que finalmente hacía que los movimientos sociales, la opinión pública, los partidos políticos terminaran o bien legislando o bien imponiendo un cambio de criterio de los propios tribunales.
Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos que reconstruir en este periodo maravilloso que se nos abre es una deliberación constitucional que haga reencontrar las instituciones con la ciudadanía. ¿Ah? Y eso es un tema bien transversal, porque claro, aquí se piensa en el Tribunal Constitucional o en el Poder Judicial, pero es algo que golpea a todas las instituciones. Y ese es un ejercicio en que nosotros tenemos que estar llamados a jugar un rol bien relevante, los académicos, creo yo. Conversaciones como esta, yo acabo de terminar un ciclo de cursos sobre educación cívica, que han participado en torno a 15.000 participantes, gracias a la pandemia. Los cursos por internet alcanzan un gran protagonismo. Entonces yo creo que nosotros como profesores, sobre todo en el caso de las universidades públicas, pero también las otras, deberíamos apostar a creer en la deliberación y en la capacidad de los ciudadanos por reencontrarse con sus instituciones. Eso me parece muy central y que, por ejemplo, como lo decía la profesora Marisol Peña, el poder que los mismos órganos valoren la deliberación, valoren dialogar y no muchas veces esconderse o evitar el diálogo con la ciudadanía. Me parece que es una lección que tenemos que sacar y este proceso constituyente, más que mirarlo con miedo, con desconfianza, hay que mirarlo con esperanza de lograr ese ejercicio. Y en ese sentido nosotros, sobre todo los académicos, estamos llamados a, ¿cómo se llama?, una conversación prudente, respetuosa e informada. Creo que es un rol muy relevante y tratar de evitar muchas veces las caricaturas que nos llevan a ganar un votito más, un votito menos, pero que en general genera un efecto muy negativo ante la ciudadanía y distorsiona su opinión sobre las instituciones. Muchas gracias, profesor Francisco Soto, y muchas gracias, profesora Nancy Yáñez, por su destacadísima conducción. Y ahora, para terminar, porque ya se nos acaba el tiempo, le voy a pedir también a la profesora Nancy Yáñez que le haga a los cuatro una pregunta breve, al callo, concisa, precisa, para que cada uno de los cuatro la responda, ojalá en no más de 1 minuto. Nancy Yáñez. Bueno, voy a hacer un acto insurreccional al conductor, porque no es ni breve ni sencilla, ni al callo, pero creo que no puedo dejar de hacerla, permítanme. Me voy a tomar de esta invitación que hace Francisco a este diálogo ciudadano de la ciudadanía con la judicatura y con todas las instituciones, ¿no? Y aquí quiero llevarlos a nuestra ciudadanía plurinacional. Yo creo que no podemos hablar de administración de justicia sin considerar el efecto que el reconocimiento de la plurinacionalidad tendría en el sistema de administración de justicia. El convenio 169 habla del reconocimiento de las instituciones propias de los pueblos indígenas, instando a los estados a reconocer los sistemas de administración de justicia de los pueblos indígenas y las formas que utilizan para la resolución de sus controversias. Y en el marco de esta normativa, los procesos constituyentes en toda América, tempranamente Colombia y Perú, reconocieron los sistemas de administración de justicia indígena y establecieron entonces mecanismos de pluralismo que recogen el pluralismo jurídico para efectos de conocer las cuestiones que competen los intereses de los pueblos originarios. Hoy día en Chile esto está en debate y ha estado en debate precisamente a propósito de una reforma que involucra la ley Pascua, entre otros, pero también lo estuvo a propósito del otorgamiento de ciertos beneficios al Machi Celestino Córdoba. Recorre nuestro debate sobre la administración de justicia y yo quisiera que ustedes pudieran entregarnos su opinión a ese respecto desde los aspectos en que les parezca más relevante hacerlo. Muchas gracias, profesora Nancy Yáñez. ¿Qué les parece que contestemos en el mismo orden que hemos seguido hasta ahora? Es decir,
Primero Miriam Enríquez, después Enrique Navarro, después Marisol Peña y termina Francisco Soto. Gracias. En un minuto la grandísima pregunta de Nancy, que yo creo que nos invita a todos a una reflexión. Yo creo que la Constitución, algunos se la imaginan como un espacio donde toda la sociedad debe coexistir, y eventualmente entonces tienen que haber o no necesariamente disposiciones que congreguen a todos los sectores de la sociedad. Esa es una idea de constitución mínima. Pero yo creo que a propósito del reconocimiento de los pueblos indígenas, es un tema de justicia, el reconocimiento de los pueblos originarios como pueblos preexistentes. Es una exigencia de justicia el reconocimiento a un Estado plurinacional, multicultural, intercultural también, porque son conceptos distintos. Yo creo que hay muchas estrategias para reconocer derechos de los pueblos indígenas. Uno de ellos tendría que relacionarse con el acceso a la justicia propia, en la idea del pluralismo jurídico que señalaba Nancy, y otros derechos que tienen íntimamente que ver con el acceso a la jurisdicción, como por ejemplo tener un juicio en la lengua propia de cada uno de los pueblos, y así un largo etcétera. Y también considerar, porque a lo mejor la Constitución todo no lo podrá contemplar, habrá que tener consensos para aquello, una cuestión que tiene mucho que ver con la relación del derecho interno con el derecho internacional. Quizá también esa sea una puerta que se abra para un reconocimiento fuerte de los derechos de las personas en general, pero de los derechos de los pueblos indígenas en particular. Un minuto. Gracias, muchas gracias. Profesor Navarro. Sí, yo también me parece que es un aspecto en el cual hay consenso en garantizar, ¿no es cierto? Eso fue incluso debatido en el año 2005, el reconocimiento de los pueblos originarios. No hubo un acuerdo para incorporarlo, creo que no hay duda que ese es un aspecto que tiene que establecerse en la Constitución, y de acuerdo a lo mismo también el reconocimiento de determinadas realidades jurídicas que puedan existir de acuerdo también a esa realidad. Eso está efectivamente, como señalaba Nancy, no sé si Miriam, vinculado a la pluriculturalidad y a su vez a la circunstancia de que existen particularidades que cada una de las culturas tienen. Y eso yo creo que tiene que buscarse una adecuada vinculación entre la diversidad y, por otra parte, la particularidad y, digamos, y la uniformidad que supone también un Estado unitario. Pero evidentemente, en el reconocimiento del derecho, las particularidades de cada una de ellas y el fortalecimiento también de esas tradiciones y culturas, creo que deben formar parte de una nueva Constitución. Muchas gracias, profesor Navarro. Bueno, profesora Peña. Bueno, yo creo que este es un punto que suscita casi, diría yo, un consenso absoluto. Probablemente la bajada, Federico, sea la que tenga algunos matices. En mi caso, yo creo que respecto a los 4 panelistas, soy probablemente la única que he vivido en un país, en Guatemala, en Centroamérica, que tiene un 50% de población indígena versus el 50% de población propiamente mestiza. Y he podido analizar, estudiar y aplicar el ordenamiento jurídico guatemalteco. Por lo tanto, no me cabe ninguna duda que si el pluralismo constitucional hoy día es uno de los valores más importantes del constitucionalismo contemporáneo, esto hay que recogerlo en la Constitución independientemente de la cantidad de población indígena que cada estado o cada territorio cuente. Ahora, a mí me parece que ya el hecho que el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución actual, nos remita a la obligación de los órganos del Estado de respetar y promover los derechos que están en los tratados, supone que ya tenemos un camino avanzado. ¿Como cuál? Como el derecho que se establece en el artículo 8º de la Convención Americana, respeta profundamente la facultad de que cada persona pueda defenderse en su propio lenguaje, que podría ser el mapudungún, en caso de ser sometido a la justicia. Y me parece que ese es un estándar mínimo a partir del cual construir.
pero negar hoy día la posibilidad de la pluralidad o la diversidad que existe al interior de nuestra sociedad sería simplemente poner una mano frente al sol sin reconocer la realidad de lo que todos los estados están reconociendo. Repito, mi diferencia podría estar en la bajada, porque yo creo que el concepto de pueblo originario, como lo dijo el Tribunal Constitucional en la sentencia Roll 309, implica el reconocimiento como sujetos de derecho, y eso tiene ciertas implicancias de autonomía que eventualmente habría que discutir, habría que sopesar. Pero no tengo ninguna duda de que por fin las reformas a las que aludía el profesor Enrique Navarro, que se han promovido desde el mismo año 1990, en orden al reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, hoy día sí deben estar reflejadas en la nueva Constitución. Un minuto. Muchas gracias. Sí, estupendo. Muchas gracias. Profesor Soto. Mira, si tú le preguntas a cualquier chileno dónde ubica Chile en un panorama de las naciones o de los países latinoamericanos que tienen mayor población indígena, si se acerca a Guatemala o se acerca, no sé, a Argentina, la mayoría de los chilenos tiende a decir, por lo menos los que yo he encuestado, que nos encontramos más cerca de Argentina, ¿no? Y eso es un profundo error. Si tú revisas la última, ¿cómo se llama? El censo del 2017, más de 2 millones de chilenos se identificaron de pueblos originarios, ¿no? Y eso nos ubica como el cuarto país de Latinoamérica con mayor población indígena. Si eso lo contrastas en cómo Chile protege constitucionalmente a sus pueblos originarios, somos, junto con Guatemala, el país que ni menciona, ni refiere en la Constitución a los pueblos originarios. Nos tomamos 20 años en aprobar el convenio 169. Uno encuentra las constituciones latinoamericanas y todas hacen referencias a cuotas de participación, a beneficios en derechos colectivos. En general, todas las constituciones latinoamericanas tienen alguna mención, y nosotros estamos en un déficit tremendo con nuestros pueblos originarios y con una población muy sustancial, que lo podemos remediar ahora justamente en el Congreso con la reforma al capítulo 15, que espera establecer una mayor participación de los pueblos originarios en el proceso constituyente. Les agradezco a todos su participación, profesores Nancy Yáñez, Marisol Peña, Enrique Navarro, Miriam Enrique, Francisco Soto, muchas gracias, y también a todos los que participaron pasivamente y en representación a nombre del Mostrador, que está organizando este ciclo de conversaciones constitucionales en la República Democrática, y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que nos está apoyando en esto. Me despido. Este cuarto capítulo ha concluido. Hasta el próximo capítulo. Muchas gracias.